Dios te bendiga mucho. Una vez más por aquí nos encontramos para continuar con este tema que es la gracia de Dios. Así que hoy hemos llegado a la última parte en la cual hemos dividido la gracia de Dios en este tema, o sea, para poder tener una mejor comprensión de lo que habla la palabra de Dios, o sea, la Biblia, acerca de la gracia de Dios. Claro está, como ya lo he dicho otras veces, que podrían haber sido más partes, haberlo desglosado un poco más, pero creo que hemos podido entender de mejor forma, de la mejor manera, a través de estas 5 partes. Sé que hay otros hermanos en la fe que ellos lo han dividido un poco más, pero bueno, con el fin de que no se haga muy extenso y que todos los que podamos o estén viendo este video puedan corroborar con su Biblia en mano lo mejor y más rápido posible. Así que, a nuestro entender, lo más práctico era hacerlo en 5 partes, que han sido bastante largas. Si se habrán dado cuenta, casi todos los videos duran cerca de 1 hora. Vamos a intentar de que este sea un poco más corto, pero la cuestión de esto es quitar dudas y hacer surgir la verdad dentro de justamente la palabra de Dios, que es la verdad, es la voluntad de Dios escrita. Bien, si no comprendemos primordialmente ese punto de que es solamente la palabra de Dios, la voluntad escrita para el hombre, es muy difícil que podamos hacer su voluntad. Es prácticamente muy difícil que podamos volvernos a Dios si es que no es por su palabra, porque Él ha establecido su palabra como medio para que nosotros seamos regenerados, para que el llamado eficaz de Él sea transmitido, para que podamos, una vez que hemos sido regenerados, seguir creciendo en la medida y la estatura de Cristo. Es a través de su palabra. Es por eso que es necesario, si vieron el video anterior, parece un poco chocante, decimos, bueno, está la elección de Dios, entonces ¿para qué evangelizamos? Pero no es contrario, la Biblia no se contradice. Por el contrario, los hijos de Dios son quienes deben transmitir la palabra. Es el deber que Jesús ha establecido. Es el deber que Dios ha querido que por la locura de la predicación, para muchos es su locura, el llamado eficaz llegue a cada alma. Bien, entonces es necesaria la evangelización, es necesario proclamar la palabra de Dios, porque de esa forma los que son escogidos o los que han sido escogidos por Dios antes de la fundación del mundo son llamados a través de esa palabra. Claro está que Dios no depende específicamente de las personas, porque no se puede rebajar su plan simplemente a la voluntad del hombre. Por el contrario, nosotros somos dependientes de Él, y es por eso que todo cristiano regenerado les impuesta la carga, por medio del Espíritu Santo, de hablar de Dios, de predicar de Dios, y a través del Espíritu Santo, que Él es quien nos esfuerza, que Él es el que nos lleva. A eso vamos a hablar específicamente hoy. Pero es justamente el testimonio el que acompaña nuestras palabras, no nuestras palabras del testimonio. ¿Está bien? Nuestro testimonio debe hablar por encima de nuestras palabras. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida, eso es lo que hace el Espíritu Santo a través de justamente nosotros. Es Dios en nosotros. Bien, así que vamos a dar de lleno a esto. Sin más, le agradecemos como siempre, saludamos a todos los que nos ven. Sabemos que ha cruzado la ciudad los videos, así que estamos muy agradecidos a Dios. Somos muchos ya en el canal de YouTube, pero principalmente, más allá de eso, los motivos de estos videos primordialmente son para glorificar a Dios y, en segunda instancia, para nuestros queridos y amados pre y adolescentes, ambos. Muchos no se han podido conectar por las plataformas de reuniones virtuales que estamos teniendo, así que
les hacemos llegar la palabra a través de este medio. Y ya queda para todos aquellos que anhelan o desean escuchar de la palabra de Dios. Bien, así que si ya hemos entendido los otros videos anteriores, las otras 4 partes, recuerden que no podemos descartar. Hemos separado en 5 partes la gracia de Dios y podríamos separarlos más, pero estas 5 partes podríamos dividirlas a cada una de estas 5 partes y hacer más partes. Pero el punto de esto es que justamente estas 5 no se pueden dividir. Ni estas ni las otras divisiones que surgan de estas partes. ¿Está bien? Para que se entienda. Es decir, la gracia de Dios es todo lo que estamos viendo hasta el momento. No puedo quitar. No me gusta que Dios elija. Bueno, lo siento, es lo que dice la palabra. No me gusta que Dios llame a través de la predicación. Creo que hay otra forma, no. Lo siento, es lo que dice la palabra. Yo no quiero que se enojen conmigo, pero es lo que dice la Biblia. Es lo que Dios ha establecido. Cuando le quitamos algo a la palabra de Dios, estamos torciendo y estamos haciendo una herejía. Si estamos agregando, estamos haciendo exactamente lo mismo. Y por ambas cosas, Dios dice que tiene un castigo especial para eso. Pero aquellos que son hijos de Dios no tuercen su palabra. Aquellos que son hijos de Dios saben cuál es la verdad. Escuchan la verdad. Bien, posiblemente haya comentarios en los otros videos o en este de cosas que posiblemente no les lleguen a gustar. Otros que tal vez estén agradecidos, gloria a Dios por ellos. Pero hasta el momento simplemente lo que estoy haciendo yo es desglosar la palabra. Estamos viendo pasaje por pasaje, pero estamos simplemente desglosando la palabra. Yo no estoy diciendo ideas mías, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Bien, así que si hemos leído visto los otros videos, las otras 4 partes, vamos a entender entonces que el pueblo de Dios es un pueblo que sí perseverará hasta el fin y no se perderá. Bien, porque ya hemos hablado sobre la salvación. Hoy vamos a hacer más hincapié otra vez sobre la salvación para quitar algunas dudas, pero para que también podamos ver todo el plan de Dios y vamos a finalizar con esta enseñanza o con esta parte todo lo que compone la gracia de Dios. Bien, vamos a hacer un repaso con algunos pasajes y al final seguramente se van a dar cuenta en la conclusión de lo que vamos a terminar. Espero que no los maree. Bien, vamos a parafrasear un pasaje que ya hemos leído varias veces en los otros videos, que es Romanos 8:30. Esta es una paráfrasis, ¿está bien? No es el pasaje en sí, sino que estamos parafraseándolo, después lo vamos a leer bien. A los que antes conoció son predestinados. Los predestinados son llamados. Los llamados, ¿qué son? Justificados, y los justificados son glorificados. Todo está hablando en tiempo pasado, porque esto Dios ya lo estableció, ¿está bien? Entonces, estos que fueron conocidos y predestinados por Dios antes de la fundación del mundo para luego ser llamados eficazmente. Y estos ya han sido justificados, por lo cual Dios les ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo, o más bien su espíritu, para perseverar hasta el fin y ser glorificados en gloria eterna o vida eterna. Bien, vamos a hablar explícitamente ahora de vida eterna. No de forma completa, porque tendríamos que hacer todo un video solamente de eso, pero vamos a ver en esencia qué es la vida eterna. Bien, esta vida eterna es justamente eterna y es irrevocable. Es eterna porque depende específicamente de Dios. Dios es eterno, la vida eterna es eterna. ¿Está bien? Es irrevocable porque Dios lo ha estipulado así. No se puede, una vez que es dada la vida eterna, no se puede revocar. ¿Tá? Porque para eso, a los que antes conoció, a esos predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para vida eterna. Bien, ahora vamos a ver eso. Entonces, es independiente del hombre esta vida eterna. Ya lo hemos visto anteriormente. Depende específicamente de Dios. La vida eterna depende absolutamente de Dios y Él es quien la da. Por eso es irrevocable y es eterna. Bien, vamos a leer primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, ¿a qué vida se refiere? ¿Una mejor vida, prosperidad? Miremos lo que dice el 13. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que qué cosa tenéis vida eterna. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bien, entonces, ¿qué está hablando? ¿Qué vida? Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué vida? Vida eterna, justamente.
Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si hemos sido regenerados, entonces tenemos la vida eterna. Bien. Ahora, si es en Cristo, ¿por quién tenemos vida eterna? Es por Cristo, que se nos ha concedido arrepentimiento y fe, porque Él los compró en la cruz. Ya lo vimos esto anteriormente, así que si quieren repasar, pueden ir a la parte número 3, si no me equivoco, que es justamente expiación particular, se llama el video. Bien, entonces, ¿qué es esta fe? Porque Dios compra esta fe. Bien, entonces, ¿qué es esta fe? Es un don otorgado por Dios a través del verdadero evangelio de su palabra. Romanos 10:17 dice, así que la fe, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ven? Es por el oír que viene esa fe. Ahora, ¿qué es esa fe? Un don de Dios. ¿Cómo entendemos que es un don? Vamos a ver eso ahora, porque tanto la fe como la vida eterna es un don. Miremos Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues ¿qué cosa es? Es don de Dios. La fe es un don de Dios. El 9, no por obras para que nadie se gloríe. Esto ya lo vimos anteriormente. Nada bueno hay que yo pueda hacer para ganarme dicha salvación, o el don de la fe. ¿Bien? Entonces, en ese sentido es que dice, no por obras, no por buenas cosas que uno pueda hacer, para que nadie se gloríe. Es simplemente favor, amor de Dios, a aquellos a cuales Él ha destinado ese don de la fe. Bien, la vida eterna. Miremos qué es vida eterna. Romanos 6, 22, 23 dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado. Bien. ¿Y qué cosa? Y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bien, entonces el 23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, entonces, volvemos a hacer hincapié. Somos regenerados, hemos sido llamados por Dios. Somos hijos de Él, entonces hemos sido hechos siervos de Dios. Somos siervos, esclavos de Él, esclavos de Cristo para hacer las cosas que a Él le agradan. No porque Él nos imponga, sino porque surge de nosotros ese querer como el hacer, porque Él lo produce Él. Bien, somos siervos de Dios. Entonces tenéis por vuestro fruto la santificación, que más adelante vamos a hablar justamente de eso. Fruto, la santificación, el proceso por el cual entramos una vez que somos hijos, y con el fin de ¿qué? La vida eterna. Pero miremos el 23, porque dice, más la dádiva, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces entendemos que es un don, bien, un don otorgado por Dios. Entonces, si miramos Romanos 11, 29, ¿qué dice? Porque irrevocables son los dones, ¿y qué cosa? Y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Dones por qué? Porque una vez que hemos sido regenerados, el Espíritu Santo viene a nuestro interior y en esa regeneración somos adoptados como hijos suyos. Ya lo hemos visto esto anteriormente. Entonces Dios da dones a sus hijos. Otorga dones, ¿para qué? Para la edificación de su iglesia. Para que podamos hacer esas buenas obras que Él preparó de antemano. Pero dice acá explícitamente, el llamamiento de Dios. El llamamiento es el llamamiento eficaz, que ya vimos anteriormente. Es el llamamiento por el cual recibimos dicha fe, o más bien es la consecuencia de haber recibido el arrepentimiento y la fe. Es el llamamiento eficaz, el llamamiento de Dios, que es un llamamiento santo. Ahora vamos a ver eso. Pero son irrevocables, o sea, nadie los puede sacar. No hay persona que pueda decir, no, porque Dios, no. Es irrevocable, Dios lo estableció. Si Dios te ha regenerado, si has nacido de nuevo, porque has escuchado el Evangelio, gloria a Dios por tu vida, entonces es irrevocable lo que Dios te ha dado. No hay mayor autoridad que Él para sacarte eso. Ni un pastor, ni un maestro, ni quien se diga que es superior a Dios. No, solo Dios puede hacer tal cosa. Y de hecho, Él no lo va a hacer, porque Él ya lo estableció en su palabra. Ya lo vimos esto anteriormente, pero lo vamos a intentar repasar ahora. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace esto el Señor? Primeramente estamos demostrando, o está demostrando Dios que Él es soberano.
Él es el que da todo y para Él viene todo. O sea, en una palabra, Él es por todo y en todo. Ahora, la salvación en sí mismo, ¿qué es? Es una obra que Él comienza en nuestra vida. Entonces, Él es el que comienza y Él es el que termina dicha obra de salvación en nosotros. No somos nosotros, es Dios en nosotros, que es distinto. Contrariamente a cosas que por ahí se enseñan. Bien, entonces vamos a hacer hincapié sobre este punto ahora. Dice, es decir, esa obra de salvación comienza el momento en que nos da vida juntamente cuando somos llamados de manera irresistible hacia su gracia. Eso es lo que estamos hablando hace un rato. Ahora miremos Efesios, capítulo 2, versículo del 4 al 6 y versículo 10. Dice, porque Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. El 5, aún estando nosotros muertos en pecados, que dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y acá entre paréntesis salta, por gracia sois salvos. Como que ahí para que se entienda, ¿no? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, no es nuestro, es de pura gracia de Dios. Bien, el 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Resumimos ahí y vamos al 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿ves? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, somos salvos por su gran amor. No para nuestro beneficio en sí mismo. Aunque somos bendecidos con la salvación, obviamente, con la vida eterna, con todo lo que eso equipara, con todo lo que Dios nos da a través de que hemos sido regenerados, somos bendecidos. Pero en fin, Él no es para beneficio nuestro, sino que es para glorificarle a Él y edificar su iglesia, como ya habíamos dicho hace un ratito. Esto involucra no agradarnos a nosotros mismos. O sea, Dios no me salva para que yo me agrade a mí mismo, para que todo sea para beneficio mío. No, Dios no me llamó para eso. Entonces, si hacemos hincapié, por ejemplo en el 10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, ¿qué es hechura suya? Hechura suya se traduce original del griego como poiema, al castellano en realidad, la palabra. Entonces podemos decir que es poema o creación u obra de arte de Dios. En pocas palabras, somos como su poema, un poema como una obra de arte en la cual Él está dibujando, está exponiendo, ahí el Señor. Esa somos la obra de Dios, o sea, somos obra de arte de Dios, en cada uno en particular, porque ya habíamos dicho que Dios nos llama de manera particular. Entonces, en su fidelidad somos preservados, porque fiel es el que prometió. Bien. Esta parte, yo no he dicho el nombre, se llama preservados por Dios. Y lo que vamos a apelar justamente, o que estamos viendo ya, es que somos preservados por Dios para su gloria. Todo el plan divino de Dios está hecho para preservarnos para Él, para su gloria, para cuando estemos con Él. Bien, este es un plan cual Él trazó de salvación, una obra de salvación que Él la va a completar en cada uno de nosotros cuando estemos con Él arriba. Bien, entonces en su fidelidad somos preservados. De eso se trata. Somos preservados porque fiel es el que prometió. Esto está en Hebreos 10:23. Ahora, ¿qué prometió? ¿Qué prometió el Señor? Bueno, vamos a mirar Filipenses 1:6 y vamos a hacer una comparación entre dos traducciones para entender un poquito mejor lo que quiere decir el pasaje. Entonces, Reina Valera dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si leemos la traducción de las Américas, dice, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Bien, en ambos pasajes dice exactamente lo mismo. La buena obra, o sea, lo que comenzó, la buena obra que comenzó la perfeccionará cuando sea el día de Cristo. Bien, pero ¿qué asienta acá Pablo? Dice,
convencido, o sea, estoy persuadido de esto, convencido totalmente de esto. Después de todo lo que él vio, después de toda la revelación que Dios le dio a través de su espíritu, él está completamente convencido. De hecho, él es quien vemos gran parte de la doctrina, todos los apóstoles, pero él tiene como más claridad. Está convencido precisamente de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Esto es una promesa de parte de Dios. Bien, él perfeccionará. Según el comentario bíblico, voy a introducir un comentario bíblico, no voy a decir de quién para no herir sus susceptibilidades, vamos a ponerlo de esa forma. Dice, el verbo griego que se traduce como comenzó, solo se usa aquí y en Gálatas 3:3. Bien, en ambos casos con referencia a la salvación misma, ¿vemos? Es decir, cuando Dios comienza una obra de salvación en una persona, Él termina y perfeccionará esa obra. Ahora, miremos esta parte, dice. Es por eso que el mismo verbo se usa en perfeccionará. O sea, tanto comenzó como perfeccionará es prácticamente casi el mismo verbo, simplemente que está conjugado de diferente forma dentro del mismo texto. Dice, apunta a la seguridad eterna de la salvación del cristiano. Por esto mismo el pasaje finaliza con hasta el día ¿de qué? De Jesucristo. O sea, lo que Dios comienza, Él termina. Nadie se puede interponer a qué cosa, a su mano. Este pasaje lo hemos visto y lo volvemos a sentar. Dice, Isaías 14:27, si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Es decir, la obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros, si hemos sido llamados por Dios, Él ya la comenzó y Él la va a determinar, Él la va a perfeccionar. Es decir, no podemos acá ya, si entendiendo esta pequeña parte, podemos ya decir, bueno, entonces no se puede perder la salvación, porque depende de Dios, el que comenzó es el que la termina. Bien, ahora, el problema acá pasa justamente en este punto. El problema pasa cuando creemos que en algún punto o en algo nosotros comenzamos la buena obra. O la buena obra, la obra de salvación. Hay muchas enseñanzas, por ahí dando vuelta, carentes de fundamento bíblico. Toman 2 o 3 pasajes y bueno, sobre eso hacemos decir cosas que muchas veces no tienen nada que ver con el pasaje o se lo saca simplemente de contexto. Entonces, muchos sostienen que como creímos en Cristo, esa decisión que tuvimos por Cristo, entonces en algo depende la salvación de nosotros. Y que por ese algo podemos perderla. Pero eso es contrariamente a lo que estamos viendo en la palabra. Si el que comenzó es el que la termina, no depende de nosotros. Ya lo hemos visto incluso a este punto anteriormente, pero por las dudas lo volvemos a sentar. Y para eso vamos a mirar Salmo 3:8 que dice, la salvación es de Jehová. La salvación es de Dios. Jehová es Dios. Entonces, la salvación es de Dios, no depende de nosotros, depende solamente de Dios, está en Él la salvación, no en el hombre. No decido yo ser salvo. Así que lo que vemos de principio a fin es que Dios preserva, y la palabra preservar significa proteger o resguardar, así que Dios protege o resguarda el remanente escogido. El remanente escogido, ¿bien? Su pueblo por la fe en Cristo Jesús. Pero esta preservación no está diseñada para ¿qué cosa? Una comodidad humana o carnal. No está preservado para el bienestar que tenemos, para buscar bienestar en la tierra necesariamente. Dios nos puede bendecir, nos va a dar el sustento que necesitamos, nos va a dar todo aquello que precisamos. Por aquello vamos a tener que trabajar muchas veces, porque obviamente dice que el que no trabaje, que no coma, así que vamos a tener que trabajar. Dios nos va a dar lo justo y necesario, Dios está en cuidado de la vida de sus hijos. Pero eso no quiere decir que me voy a transformar millonario de la noche a la mañana. De hecho, de estos videos que estamos haciendo, ninguno están para que se paguen, o sea, para una ganancia. De gracia hemos recibido, de gracias damos, para eso están estos videos, nada más. No estamos buscando dinero de nadie. Así nos han enseñado y así dice su palabra. Así que es por esto que aquellos que fueron regenerados y justificados para luego ser santificados y al final ser glorificados, por eso leemos Romanos 6:22 que dice, ahora habéis sido libertados del pecado
regeneración. Entonces, y hechos siervos de Dios, entonces justificación. Ahora, ¿qué tenéis? Por fruto, la santificación y como fin, la vida eterna. Espero haber sido claro hasta el momento. Ahora, vamos a hacer hincapié, si ya entendemos lo que es la vida eterna, que es irrevocable, que ha sido dada por Dios, que no hay forma de que nosotros le torzamos la mano al Señor, si hemos podido llegar hasta este punto, podemos ver que la santificación entonces ahora es el proceso por el cual vamos en crecimiento a la imagen y la estatura de ¿quién? De Cristo. Esto lo podemos ver en Romanos 8, 29 y Colosenses 3, 10. Bien, entonces la santificación es ese proceso. La santificación es el apartamiento de parte de Dios a sus hijos. Dios los aparta, los separa. Que mediante, ¿qué cosa? La reconciliación que recibimos por Cristo. Ahora le amamos a Dios como Él debe ser amado, le adoramos y le servimos. Bien, como vasos de barro o vasos de honra, vasos de santificación que somos. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 20-21. Yo algunos no los leo para simplificarlo, hacerlo más rápido. Bien, dice, porque Él nos ha llamado con llamamiento santo. Bien, aquí es donde vamos a hacer hincapié sobre el llamamiento santo. ¿Por qué es santo? Porque Él es santo. Su llamamiento es santo y nos llama ¿a qué cosa? A la santificación, justamente. Entonces vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, y vamos a hacer dos comparaciones, una vez más con dos traducciones para tener más luz. Entonces leemos, Reina Valera del 60, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Bien, ahora leemos la nueva traducción viviente que dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque era su plan, desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Entonces, lo que vemos acá, que hemos sido llamados para vivir una vida santa, un proceso que comenzó por su mano al tener un nuevo corazón y su espíritu, ¿qué cosa? Santo, en nuestro interior, el cual va a completar, nos va a ayudar, o más bien Dios nos va a guiar, nos va a ayudar porque es nuestro ayudador, nos va a ayudar ¿a qué? En ese proceso de santificación. Bien, no estamos solos en el proceso de santificación, porque no depende de nosotros, depende de Dios primordialmente, porque si dependiera de nosotros, simplemente haríamos lo que cualquier hombre carnal hace, mira para el costado y agarra para el otro lado, ve de ir para allá que para donde Dios nos llama. Haríamos lo contrario, bien, si dependiera de nosotros. Es por eso que Dios deposita su espíritu. Ahora más adelante vamos a ver ese punto en particular. Pero estamos acá con el llamamiento santo. Entonces Dios nos llama a vivir una vida santa. Es un proceso la santificación, un proceso por el cual entran los hijos de Dios. Bien, es por esto que quienes han renacido, justamente, han sido regenerados, han renacido por Dios, estos son llamados o son reconocidos dentro de la Biblia según una palabra, son santos. Dios los llama, o la Biblia los llama, Dios los llama santos. Si miramos 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice, a los santificados en Cristo Jesús, ¿qué cosa? Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver esto en Romanos capítulo 1, versículo 7, Filipenses capítulo 1, versículo 1 y Colosenses también capítulo 1, versículo 2. Somos llamados santos porque Dios nos ha llamado a la santificación, Dios nos ha llamado justamente a hacer su voluntad y su voluntad es santa, nos demanda tal cosa. Bien, así que los santos no son las imágenes, las estatuas, las cosas que vemos por ahí que la gente adora. Eso es idolatría y Dios rechaza eso. Bien, así que lo que vemos acá hasta el momento es que la preservación es un llamado ¿a qué? A la santificación. Entonces es un llamado ¿a qué cosa? Adorarle, agradarle a Él, no agradarnos a nosotros mismos. Entonces no es para nuestra comodidad la preservación.
Dios no nos llama a estar cómodos, en pocas palabras. Y ahora vamos a ver eso. Dice, ahora bien, esta preservación que nos constituye santos de parte de Dios, parte de Dios, no es comodidad ni bienestar necesariamente, sino que la vida santa o el proceso de santificación duele y se sufre. Y ahora vamos a ver esta parte que posiblemente a alguno no le guste, pero es la pura realidad de quienes han sido llamados por Dios. El apóstol Pablo lo explica de esta forma. Dice así, Romanos 6, 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, o sea, toda clase de maldad y corrupción diabólica, o maldad, pecaminosidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Cristo, la justicia de Dios. O sea, si antes estábamos completamente consagrados, entregados al pecado, ahora que hemos sido regenerados, ahora que hemos sido llamados por Dios, ese llamado nos demanda justamente santificación. Nos demanda que entreguemos todo nuestro ser, tanto cuerpo, alma y espíritu, para Él, para justamente adorarlo, hacer sus buenas obras. El proceso de santificación es la entrega completa de nuestro ser en sacrificio vivo, porque estamos vivos en este cuerpo, tenemos este cuerpo, y agradable a Dios. Romanos 12, 1. Así que hablamos de sacrificio vivo. Estamos en este cuerpo, tenemos este cuerpo y este envase. ¿Está bien? Este envase se deshace, este envase se muere. Ahora nuestra alma es eterna, ya lo hemos hablado de eso. El espíritu depende específicamente de Dios. Pero en este cuerpo debemos de entregar un sacrificio vivo. Así que ese sacrificio vivo es el no agradarnos a nosotros mismos, sino glorificarlo a Él. Y ahora vamos a ver en particular este punto. Porque Dios nos ha llamado a padecer por Cristo. Entonces, es la santificación un hecho por el cual vamos a padecer. ¿Ve? Tribulación, angustias, prueba y todo aquello que Dios crea necesario traer a mi vida o a nuestra vida conforme a su propósito. Miremos Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Bien. Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en este cuerpo mortal, vosotros también armaos del mismo pensamiento, es decir, tengan ese mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si Cristo, estando en un cuerpo humano, padeció absolutamente todo, siendo Dios, porque Cristo es Dios, ¿cuántos más nosotros simples mortales, alcanzados por su misericordia, debemos de padecer también? Es decir, con su llamamiento santo y ese proceso de santificación, el proceso de santificación es padecer también, no solo gozarnos. Nos gozamos en Dios cuando Dios hace cosas a través de nosotros, cuando podemos servirle y glorificarle, pero hemos sido llamados principalmente a la tribulación. Nuestro llamado principalmente está apuntado a la angustia, a padecer, porque obviamente nuestra ciudadanía no está en este mundo. Bien, ahora lo vamos a ver más en detalle. Isaías 53:3 dice de esta forma, para ver un resumen de lo que dice el profeta Isaías sobre Cristo en cuanto al padecimiento. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Ven? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por las heridas que tenía, por su llaga, fuimos nosotros curados. ¿Cuánto es lo que sufrió, lo que padeció Cristo?
Amén. Miremos lo que dice 1 de Pedro 2, 20, 21. Dice más, si haciendo lo bueno sufrís, cada uno de nosotros, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 21. Pues, para esto fuisteis llamados, ¿ve? Para haciendo lo bueno sufrir también. Porque Cristo, el 21, perdón, pues, para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si el Hijo de Dios sufrió en la carne, ¿cuánto más vos y yo, que estamos justamente en esta carne, hemos de sufrir? Entonces dice 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si vos decís que tenés la salvación en Cristo Jesús, y no estás padeciendo alguna tribulación o algún dolor, tendríamos que rever si estamos dejando que el Espíritu Santo nos lleve por ese proceso de santificación. Si no, algo está pasando ahí. Porque el proceso de santificación duele, se sufre. Dios nos moldea, y en ese moldearnos, como el alfarero, muchas veces dice que rompe esa vasija o lo que estaba haciendo y vuelve a hacer. Y ese moldear, ese desarmar y armar, duele. En varios aspectos duele. Así que dice 1 de Pedro 5:10, vamos a ver que dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué cosa? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto es cuando estemos con Él, obviamente, pero aquí también, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, debemos de padecer. Hemos sido llamados a eso, según lo que dice 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados. Pero Él mismo nos perfeccionará, Él mismo nos afirmará y Él mismo nos fortalecerá y que más nos establecerá con Él. Amén. Si hemos llegado a una comprensión de parte de Dios de todo lo que hemos visto hasta ahora o anteriormente, lo que podemos destacar de todo esto es que somos preservados por Dios para perseverar en su gracia por encima de toda circunstancia que venga a nuestra vida, porque obviamente Él tiene control, para que hasta el fin, es decir, perseveraremos en su gracia por encima de toda circunstancia hasta el fin, para su gloria, no la nuestra, para su gloria. Podemos leer, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y bueno, alguno acá podría decir, es mi fe, sí, viste, es mi fe. Según lo que dice 1 de Juan 5:4, perdón. Pero esa no es tu fe. Miremos qué fe es. 1 de Corintios 15:57 dice, mas las gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria, ¿por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la fe que dice en 1 de Juan 5:4 no es nuestra, es justamente la fe que viene de Cristo. Es esa la fe, no nuestra. Es esa la fe por la cual nosotros podemos vencer. Es por esa fe por la cual nosotros obtenemos victoria. Y yo no me puedo gloriar por eso. Es para darle, ¿qué cosa? Más las gracias sean dadas a Dios. Debemos darle gracias al Padre, gracias a Dios, porque Él nos da la victoria por medio de Cristo, por medio de esa fe. Bien, entonces, lo que vemos acá es que juntamente tenemos victoria. Esa victoria se debe a ¿qué cosa? Obviamente que es la fe de Cristo, la que nos da esa victoria, pero es justamente lo que venimos hablando. Somos preservados por Dios para perseverar en su gracia por encima de toda circunstancia que venga a nuestra vida. Hasta el fin. ¿Para qué? Para su gloria. Él tiene completo control de nuestra vida, de todo lo que somos, todo lo que hacemos, porque obviamente Él ha estipulado todo eso. Bien,
Ahora, vamos a tocar 3 puntos, 2 puntos que los vamos a reafirmar y el último también lo vamos a afirmar. El primer punto es, si hemos de ser salvos, nuestra fe debe perseverar. Bien, así que lo que entendemos hasta el momento, comenzando con este punto, releyendo lo anterior, entendemos que hay una batalla de la fe que se debe pelear. Bien, los escogidos van a pelear esa batalla y por la gracia soberana de Dios saldrán victoriosos. Debemos de resistir en fe hasta el fin si hemos de ser salvos. Eso es lo que vemos acá. Vamos a ir a 1 Corintios 15, versículo 1 y 2 dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os es predicado, el cual recibisteis, en el cual perseveráis. El 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Bien. Ese es el evangelio, la palabra de Dios. Ese es el evangelio predicado, el cual retenéis, dice. En ese sois salvos. Si no, creísteis en vano. Bueno, existe un creer en vano. Eso es lo que se entiende acá. Como dice el verso 2. Es decir, una creencia falsa. Un venir a Cristo por razones que no incluyen un amor a Dios por su gloria y un desprecio por el pecado. O sea, en otras palabras, hay quienes vienen a Dios porque ¿qué le puede dar Dios a él? Muchas veces personas les prometen tal y tal cosa: vení a la iglesia porque Dios va a hacer esto, va a hacer lo otro. Claro que sí que puede, Dios hace todo posible, para Él no hay nada imposible, pero lo que determina ese algo es justamente el creer en Él. Pero primordialmente, cuando creemos en Él, cuando escuchamos su llamado real, lo que glorificamos en ese llamado eficaz que recibimos, o su gracia que recibimos de parte de Él, es la glorificación a su gloria, a su presencia, a Él. Y nos damos cuenta, porque obviamente nos arrepentimos, vemos todos los pecados, todas las cosas feas que hemos hecho, y nos arrepentimos, entonces hay un desprecio hacia el pecado. Ahora, si nosotros estamos en Dios para buscar un beneficio, si estamos aferrándonos a cosas que obviamente no es amar su gloria y despreciar todo lo feo que hemos hecho o estamos haciendo, o si estamos pecando, porque estamos pecando, obviamente todos los días nos levantamos, somos imperfectos, tenemos este cuerpo, ya lo hemos dicho, y pecamos. Y si no hay un desprecio o un entender de las cosas que estoy haciendo, porque el Espíritu Santo debe demostrarme aquello que estoy haciendo mal, o debiera yo buscar en oración y decirle: Señor, ayúdame a ver qué es lo que está mal en mi vida porque no me doy cuenta. Y en eso, en esa sumisión que uno deja que el Espíritu Santo nos ayude, si no está el amor primordialmente a su gloria, a su presencia, y el desprecio justamente a ese pecado que mora en nosotros, entonces estamos buscando a Dios por una cosa que no es Él. Entonces estamos adorando a un Dios que posiblemente no sea el Dios de la Biblia, no sea Dios, sea simplemente algo que hemos creado o una ilusión que tenemos. Ya nos movemos ahí por sentimiento. Estoy esperando, deseando que Dios me dé algo para que yo sentirme bien. Y a veces no es así. El llamado eficaz no es eso. La gracia de Dios no es eso. Dice, pero la evidencia auténtica de nuestra fe es justamente esto, que nos aferramos a la palabra de Dios, a la palabra, y en ella perseveramos. Cuando dice retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, está diciendo eso, retenéis. Estamos aferrados a la palabra que se ha predicado, por eso somos salvos. Es decir, hay una perseverancia en la palabra. A eso es el hincapié específicamente acá. Perseveramos en la palabra. Somos regenerados y llamados por Dios para perseverar en su palabra, que es su voluntad escrita. Eso es lo que demuestra una fe auténtica. Bien, vamos a leer Colosenses, capítulo 1, versículo 21 al 23, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os
ahora os ha reconciliado, el 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. El 23, si en verdad permanecéis, ¿qué cosa? Fundados y firmes en la fe, y sin moveros de qué, de la esperanza, de la salvación, del evangelio que habéis oído. Moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Esa esperanza es la salvación en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que entendemos acá? Que éramos extraños y enemigos de Dios antes del llamado eficaz de Él, antes de haber sido regenerados. Eso es lo que dice el 21, haciendo malas obras. Pero fuimos reconciliados, ¿mediante qué? Mediante ese llamado, mediante su gracia, que fue obviamente en la justificación. Por eso dice en su cuerpo de carne, que por medio de la muerte, una vez que Dios muere la carne, resucita que Dios glorificado, resucita a Dios. Obviamente por eso no muere Cristo, es resucitado, Él vence la muerte. Es Dios mismo, dice, para presentarnos santos y sin mancha. Bueno, esta es la santificación. Ese es el proceso para el que Él nos lleva, para ser santos y sin mancha, para presentarnos delante del Padre. Santos y sin mancha e irreprensibles, obviamente que no hay reproche, delante de Él. El 23, si en verdad, el 23, si en verdad permanecéis fundados, permanecéis, perseverad, fundados firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. El evangelio que habéis oído, la palabra de Dios que fue hablada, eso es el evangelio que habéis oído, el evangelio verdadero, su palabra. Miremos lo que dice Jesús. Jesús dijo en Marcos 13:13, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Cuando predicamos la palabra de Dios, cuando nuestra vida va en los pasos, como leímos más adelante, vamos en las pisadas de Cristo, cuando nuestro testimonio habla más que nuestras palabras, obviamente vamos a ser despreciados por el resto, por las personas. Obviamente, no por todos, pero en su mayoría. Porque hay algo que repele ahí. Bien, no vamos a entrar en detalle con eso, pero el punto es ese. Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? Otra vez, en su palabra, en su voluntad. Leemos Apocalipsis. Una vez ascendido Jesús, habla Jesús a través del apóstol Juan, el evangelio en Apocalipsis. Así que dice, al que venciere, Apocalipsis 2:7, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Después leemos, por ejemplo, más adelante, Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada de lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esto podemos también verlo en Apocalipsis 2:17, en los versículos 25 y 26 del capítulo 2, el capítulo 3 y 5, también en el capítulo 3 del 11 al 12 y versículo 21 también. A lo que nos referimos, esto es lo que vemos acá, es lo que nos referimos con que la necesidad de perseverar. Pero volvemos a sentar lo mismo, o sea, perseveramos no por nosotros mismos, sino por Dios, que nos preserva, nos fortalece, nos sustenta para perseverar en su gracia. Es necesario aclarar algo. Perseverar en la fe no quiere decir que los hijos de Dios, o los santos, como dice la Biblia, no pasan por tiempos de dudas y angustia espiritual, por cierto grado de incredulidad en las promesas y en la bondad de Dios. Si miramos Marcos, capítulo 9, 24, Jesús le dijo a un hombre, si puedes creer, al que cree todo es posible, todo le es posible. Entonces, ¿qué le responde a este hombre? Le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Es decir, cuando estamos en este proceso de santificación, vienen angustias, vienen situaciones que no nos gustan. Por ejemplo, ahora seguimos todavía, creo, por lo menos acá en Argentina, en cuarentena, seguimos con la cuarentena y nos sentimos angustiados, estresados, posiblemente, no sé, hayamos perdido trabajo o no tengamos el suficiente alimento, el sustento diario, o estemos en diferentes circunstancias de la vida, porque más allá de la cuarentena
surgen otros problemas y otras circunstancias en la vida misma, que Dios ha estipulado para sus hijos también, no es que esto se escapa de Él. Volvemos a decir, Dios es soberano. Entonces, en ese transitar de esa santificación, en ese proceso, en ese peregrinar, nos vamos a sentir angustiados y muchas veces vamos a decir, Señor, Dios, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Muchas veces nos rebelamos, porque estamos con este cuerpo, podemos decir, tenemos este cuerpo, hemos renacido espiritualmente, tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior que nos da la fuerza, la fortaleza necesaria, pero muchas veces nos dejamos estar, nos dejamos influir por nuestra carne, por este cuerpo, por sus pensamientos, por sus sentimientos, por sus emociones, y empezamos a transitar en esos pensamientos de incredulidad. Entonces ahí es cuando yo debo decir lo que dice este hombre: creo Señor en tus promesas, creo en tu palabra, pero ayuda a mi incredulidad. Fortalece esa parte de mí que todavía está débil. Bien, eso es lo que nos referimos con que la fe debe perseverar. Esa fe que está en nosotros debe perseverar. Cuando generalmente la fe que tenemos, o la fe que creemos tener, en su mejor forma dicha, no persevera. Esos son los que no perseveran. Los que no perseveran, obviamente no son de Dios. Bien, sabemos que dentro de las iglesias siempre hay, junto con el trigo crece la cizaña. O sea, están los que no son de Dios y están los que son de Dios. Bien. Ahora vamos al segundo punto, y en el segundo punto vamos a afirmar sobre la obediencia. La obediencia es la evidencia del nuevo nacimiento interno. O sea, nosotros obedecemos a Dios por encima de nosotros mismos. Si no hay obediencia a Dios, entonces deberíamos rever nuestro nuevo nacimiento, o deberíamos meditar en el Señor, hablar con Él, orar y ver eso. Nos cuesta obedecer a Dios. Eso siempre es así. Cuánto nos cuesta obedecer a nuestros padres, a nuestros familiares, o incluso si trabajamos en relación de dependencia a nuestros jefes, cuánto más obedecer. Si no obedecemos bien a los que vemos, cuánto más a Dios, que no lo vemos. Pero bueno, miremos lo que dice Filipenses 3:12. No es que yo lo haya conseguido todo, dice Pablo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús, me alcanzó a mí. Esto también lo podemos ver en 1 de Juan 1:8 al 10 y Mateo 6:12. Lo que está hablando acá es Pablo en referencia a que no podemos tomar específicamente los pasajes como perfección. Es decir, todo lo que vemos que pareciera que Dios nos exige, Dios no exige perfección en sí, porque sabe que tenemos este base, que tenemos este cuerpo. Por eso dice, no que yo ya lo haya alcanzado o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, o sea, persevero, esperando alcanzar aquello para la cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Bien, debemos de continuar, perseverar por encima de las circunstancias que estamos padeciendo, por encima de la tribulación, por encima de la angustia. Debemos de seguir adelante. Dios no me exige en sí mismo perfección, ¿está bien? Porque la perfección la vamos a obtener cuando estemos en gloria con Él. Mientras tanto tenemos este cuerpo, espero que sea entendible. Lo que sí vemos que se exige en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, a partir de Cristo, es un cambio moral y un caminar en la nueva vida que recibimos. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si miramos Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu, o sea el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Miremos Gálatas 5:19-21 dice, para que quede más claro. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué cosa? El reino de Dios, no tienen vida eterna. Entonces, ¿quiénes son
estas personas, los que practican el pecado. Bien, los que practican el pecado. Una cosa es pecar porque caí, porque fui seducido, fui tentado y caí. Y otra cosa es continuar en ese pecado. Es como el chancho, ya lo dijimos, el chancho que se revuelca sobre el barro una y otra vez en su suciedad, en sus heces, en su suciedad, y le gusta una y otra vez. Entonces no ha habido una conversión verdadera, no ha habido un nacimiento de nuevo, porque el nacimiento nuevo es eso, es volcarnos 180 grados. Si estamos mirando para allá, ahora miramos para allá, miramos hacia lo que Dios le agrada. Entonces vamos a caer, sí vamos a pecar, pero no vamos a continuar en ese pecado. No vamos a practicar el pecado. Yo no me voy a detener específicamente en cada uno de los que nombré acá, de los tipos de pecado, porque no terminamos más. Continuamos, dice 1 de Juan, capítulo 2, 3-6, dice, de 3 al 6. En esto sabemos que nosotros, le conocemos, si guardamos, ¿ve?, sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda, acá guarda es obedecer. El que no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él, versículo 5, pero el que guarda, o sea, el que obedece su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Los hijos de Dios estamos en él. El 6 dice, el que dice, ¿ve?, que permanece en él, que ha renacido en él, ¿qué debe hacer? Debe andar como él anduvo, como anduvo Cristo sobre la tierra. A ese punto está hablando. Entonces entendemos acá lo siguiente, que no hay libertinaje en la gracia de Dios. Muchos entienden que la gracia de Dios es libertinaje. La gracia de Dios no es libertinaje, por el contrario. O sea, libertinaje, ¿qué es para algunos? Por ahí dicen, ¿qué es libertinaje? Libertinaje es decir que, como yo soy salvo por gracia, Dios me perdona todo, puedo hacer lo que yo quiera. Total, Dios me perdona y ya me dio la vida eterna. Pero no es así. Dios no nos llama a eso. Por eso es el proceso de santificación. Por eso el Espíritu Santo está dentro nuestro. El Espíritu Santo nos dice a nosotros, justamente qué cosas estamos haciendo mal para corregirla. Y Él nos ayuda a corregirlo. Entonces no puede haber libertinaje en la gracia de Dios. No puede haber, porque no podríamos andar como Él anduvo, como acabamos de leer. O sea, como dice el 5, pero el que guarda, el que obedece su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No podemos andar como Él anduvo si estamos haciendo cualquier cosa. Vuelvo a repetir, podemos decaer, podemos llegar a pecar en alguna cosa, nos enojamos, tenemos bronca con aquel, con fulano, bueno, es el momento. A la noche oramos a Dios y Dios nos perdona una vez más, porque abogado tenemos que es Cristo Jesús, que se presenta delante del Padre. No tengo el pasaje acá para leerlo, pero está en 1 de Juan. O sea, abogado tenemos, que es Cristo. Él aboga por nosotros, Él nos perdona. Estamos de vuelta, estamos una vez más santificados delante de Él. Pero no podemos permanecer en ese pecado, no podemos practicar ese pecado, no podemos practicar el pecado. Si no, no podemos andar como el anduvo. Bien. Y esto no es una contradicción en sí mismo. O sea, ¿por qué? Sino que los hijos regenerados tienen un temor por Dios a través de Cristo. Esto está en Jeremías 32:40. O sea, a través del nuevo pacto dice Dios que Él pone su temor a nosotros. Pone su temor a nosotros, un temor reverente. Sabemos que Dios nos ve, sabemos que Dios está en nuestra vida, que está en nosotros. Entonces, ese temor, esa presencia de Él, que justamente el Espíritu Santo, no nos permite ir más allá de lo que tendríamos que ir. Bien, no nos podemos volver atrás, en otras palabras. Si Dios nos llamó con llamamiento santo, nos llamó en ese llamamiento santo a santificación. Entonces no podemos volvernos atrás. 1 de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica, no practica el pecado, porque la simiente, la fe, el Espíritu Santo de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén.
Bien, debemos tener cuidado de no aplicar estos textos en sentido perfeccionista. Volvemos a sentar lo mismo. Hemos de pecar porque tenemos un cuerpo mortal tendiente al pecado contra el cual luchamos. Esa es la lucha. Esa es la lucha y la perseverancia continua. Obviamente que Satanás dice que anda como león rugiente, viendo a quién puede devorar, pero hay un permiso de parte de Dios en el cual somos tentados por el enemigo, en el cual somos atribulados, en algunos casos por el enemigo, no siempre. Somos probados por Dios, sí, amén. Pero no es que el diablo anda atrás nuestro todo el tiempo, en realidad es el pecado que mora en nosotros, la lucha más grande, somos nosotros mismos. No lo vamos a tener ahí, seguimos, dice, porque el cual luchamos. Pero no vamos a practicar el pecado ni buscar pervertir la libertad que tenemos en Cristo. Por el contrario, vamos a buscar agradarle en todo y procurar vivir para su gloria. Vamos a procurar vivir para su gloria porque sabemos de dónde nos sacó el Señor y a dónde Él nos anhela llevar. Amén. Miremos 1 Juan 1, capítulo 1, versículo 6, después del 8 al 10. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad de Dios no está en nosotros. El 9. Si confesamos nuestros pecados, ahí está, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué lo hacemos mentiroso a Él? Porque Él ya dijo en Romanos que todos hemos pecado, que no hay justo ni un uno, y todos, absolutamente todos, estamos corrompidos, somos corruptos en el pecado. Entonces, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él. Todos pecamos, todos hemos pecado. Aún aquellos que han sido regenerados por Dios, continúan con este cuerpo, tenemos este cuerpo todavía, entonces tendemos a pecar. No quiere decir que practiquemos el pecado. Bien. Lo dejamos ahí, entonces nuestro caminar, esa santificación por la cual el Señor nos lleva a andar, es justamente lo que produce esa santificación por medio de pruebas, situaciones y gozo, alegría y felicidad también. ¿Por qué no? Porque Dios, en todo eso, vemos el poder de Dios en nuestra vida y nos gozamos cuando vencemos, cuando pasamos por diferentes circunstancias y Dios hace un milagro, cuando Dios nos provee con esto, nos da con lo otro. Eso hace que nosotros tengamos un equilibrio. Empezamos a comprender cómo ir y caminar bajo la voluntad de Dios. Entonces, somos lo que entendemos que somos extranjeros y peregrinos. Primera de Pedro 2:11 dice específicamente de eso. Después anhelamos una ciudadanía. ¿Nuestra ciudadanía cuál es? Es la celestial, no es la de este mundo. Filipenses 3:20. Esa es cuando seamos glorificados. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en esta tierra. Bien, siempre estamos anhelando estar allí. Allí no habrá, dice, más dolor, no habrá angustia, no habrá tristeza, no habrá más llanto, habrá gozo y alegría en el Señor, porque estaremos con Él. Y el tercer punto al cual vamos a sentar es, los escogidos de Dios no se pueden perder, y vamos a volver a sentar sobre lo mismo de la salvación, pero ya vamos a ir finalizando. Solamente para que veamos, quitemos algunas dudas que seguramente se han producido. Releemos Romanos 8:30 que dice, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Estos son los hijos de Dios. En esta secuencia no hay desertores, o sea, al que predestinó, cuando Dios lo llama no puede decir, bueno, no, después llamame Señor, no. O el que fue llamado no puede decir, no, Cristo después justificame, no, o el que... No hay desertores, o sea, esto está establecido. Lo que nosotros vemos acá como predestinó, llamó, justificó y glorificó es como que nosotros lo vemos por parte. Pero en realidad Dios esto ya lo vio como un solo evento, esto ya está declarado y hecho por Dios. Bien, entonces, estas son las promesas de Dios que están arraigadas en la elección incondicional, que es lo que ya vimos, y en la gracia soberana de Dios. Que convierte y preserva. Seguimos con el mismo énfasis. Somos preservados por Dios para perseverar. Los eslabones de esta cadena son irrompibles porque la obra salvadora de Dios es infalible y su pacto es irrevocable.
Bien, releemos algunos pasajes. Vamos a mirar Juan 10, 27 al 30. Dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Cuáles son las que lo siguen? Las que lo conocen. Bien, el 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie es nadie. Bien, nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Nadie, ni aun nosotros mismos. Yo no puedo deshacer lo que Dios ya hizo. Yo no puedo quitarme la salvación, puedo ir y perderla. No. Dice: nadie las arrebatará de mi mano. El 29. Mi Padre que me las dio, acá lo asienta aún más todavía, mi Padre que me las dio es mayor que todos, o sea, no hay autoridad superior a Dios. Y dice: y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Ve? Ahí lo vuelve a sentar. El 30 dice: yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno, dice Jesús. La salvación depende de principio a fin del Padre, de Dios. Amén. La declaración definitiva de Jesús es la promesa de que ninguna de las ovejas, o sea, los hijos nacidos de Dios, se perderán, porque el compromiso soberano del Hijo de Dios es preservar la fe de los escogidos por quien es Él que dio su vida. Por quien es Él dio su vida, están dispuestos para perseverar, o preservados por Él para perseverar. Bien, un punto importante que seguramente ya ha habido preguntas por algún lado, es el tema de los escogidos. Bueno, si están los escogidos, que nos diga Dios cuál es la lista, sí, los vamos y les predicamos justamente a eso. Esto no es así. No es que Dios me da la lista a mí y yo veo quién es. No, vos estás escogido, vos no estás escogido. No, no es así. Porque para eso está la predicación. Por eso Jesús da la comisión, el deber de todo cristiano de predicar. Ya lo dijimos esto anteriormente. Entonces, ¿dónde están escritos los escogidos de Dios? En el libro de la vida o el libro del Cordero. Esto está en Apocalipsis. También aparece en otros pasajes, pero está más explícitamente en el libro de... Vamos a hacer un repaso de lo que es el libro. El libro es en un sentido simbólico, ¿está bien? Porque la salvación está arraigada en la naturaleza de Dios. ¿Está bien? Pero lo que vemos es que figura un libro. Entonces, en este libro está escrito por Dios específicamente desde el inicio de la historia del mundo. Y contiene los nombres de todas las personas que serán salvas del juicio eterno y heredarán el reino de los cielos. Esto lo podemos ver en Apocalipsis, versículos 13 y 8. Capítulo 13 y 8, capítulo 17 y 8, capítulo 20 y versículo 15 y capítulo 21, 27. Se entiende que la palabra libro es un simbolismo, eso es lo que estoy diciendo yo acá, ya que la naturaleza de Dios descansa la salvación de los escogidos. Es en Dios que está ese libro, o más bien esa memoria de todos los que están escritos, para que se entienda mejor. Ahora, este libro fue escrito antes de la humanidad, antes de que existiera la humanidad. No se escribe durante la historia humana este libro. Ni se añaden ni se borran nombres luego de la redacción de este libro. Y eso lo podemos ver en el capítulo 13, versículo 8 de Apocalipsis, en el capítulo 17 y versículo 18, y versículo 8. Este libro registra al pueblo de Dios y no a toda la humanidad. Bien, en otras palabras, o sea, el libro depende exclusivamente de Dios, no de nosotros. Yo no puedo ir y borrarlo. Tampoco puedo decirle: Señor, anotame en el libro de la vida. Hay errores doctrinales, hay errores de enseñanza, de lectura, de exégesis de la palabra de Dios, cuando alguien dice eso. Porque en el libro ya fue escrito. Por eso Dios está llamando a los que ya fueron predestinados, los que están ahí. Es un libro de justos y de salvos. Entonces, las personas inscritas en el libro son denominadas justos porque fueron justificados, son justos porque fueron justificados por Cristo, distinguidas de los impíos, o sea, de las personas que se pierden, que adoran a la bestia y son excluidos de Jerusalén, de la Jerusalén celestial. O sea, eso lo vemos justamente en Apocalipsis 21, 27 y Salmo 69, 28, porque ahí habla justamente de que los que no están escritos en el libro de la vida son los que se dejan guiar por el anticristo. Tema para otro día. Los escritos en el libro entran en esa ciudad y habitarán con Dios por la eternidad. Apocalipsis 21, 27. Toda persona que no se halle en ese libro será condenada eternamente por su pecado. Apocalipsis 20, versículo 15 y capítulo 21, 27. A pesar de todo lo que la Biblia ha hablado hasta ahora, todo lo que vemos
hemos visto hasta ahora, todo lo que hemos visto, yo sé que muchos sostienen todavía que existe la posibilidad de perder dicha salvación. Así que yo sé que muchos, digo yo sé porque me han comentado y he visto también por ahí, que muchos toman este pasaje, Apocalipsis 3.5. ¿Qué dice Apocalipsis 3.5? Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El no borraré su nombre del libro de la vida es como que me da a entender de que puede borrar mi nombre del libro de la vida. Acá hay una mala interpretación del pasaje y una mala interpretación del contexto, o la exégesis. Porque lo que está diciendo este pasaje es justamente que todo lo bueno que Dios hará. O sea, en realidad lo que se está declarando acá es la promesa del Señor de que hará una vez que estemos delante de Él. Venimos viendo de que hemos de vencer, porque somos preservados para perseverar, o sea, para vencer. Entonces, lo que está declarando acá es que justamente vamos a vencer. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Debemos ser revestidos de esa ropa, y que cuando estemos allá, Él nos va a confesar delante del Padre y delante de sus ángeles. El no borraré su nombre del libro de la vida es justamente porque hemos de vencer, dice el que venciere. Lo afirmamos ahí. O sea, el que venciere es justamente el perseverar por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Eso es el vencer. Bien, y ahora acá vamos a hablar justamente del Espíritu Santo, y con esto, Dios nos permite, terminamos. O sea, para que se aclare bien este punto. O sea, el venciere es justamente el vencer por el Espíritu Santo, haciendo la voluntad del Señor. Vamos a mirar Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Vamos a hablar de el perseverar de los santos o de los hijos de Dios es la obra continua del Espíritu Santo en nuestro interior. Bien, entonces Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿ve? Asienta las dos cosas, y habiendo creído en él, no solo lo escuchamos a la palabra de verdad, sino que ese evangelio es la que nos acercó a la salvación, vuestra salvación, y habiendo creído en ese evangelio verdadero, en esa palabra de verdad, hemos creído en él, y por eso es que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice acá, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces vemos acá que el Espíritu Santo, ¿qué es? El sello y las arras. Y ahora vamos a ver eso, ¿bien? El Espíritu de Dios mismo viene a morar en el creyente una vez regenerado. O más bien la regeneración se produce porque el Espíritu Santo viene a nuestra vida, en gran parte para asegurar, ¿qué cosa? Asegurar y preservar su salvación eterna. Su salvación eterna en nosotros. Bien, para eso viene el Espíritu Santo a nuestra vida. El sello del que habla Pablo justamente se refiere a eso, a la marca oficial de identificación que se colocaba en cartas, contratos o documentos, hablando en el contexto. Así el documento quedaba bajo la autoridad auténtica y oficial de la persona cuya marca quedaba impresa en el sello. Hay 4 verdades principales que se establecen por medio del sello. Bien, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Cuál es el ejemplo de Pablo? Antes, y todavía en algunos lugares se hace, es que una carta o un documento oficial, para que fuera oficial, se lo lacraba, o por ejemplo las cartas se las cerraba, así, y en la unión de las dos hojas, a ver si se entiende así, la unión de las dos hojas, acá se ponía el lacrado, y después se sellaba, se ponía el sello, la marca, a quién pertenecía o de quién pertenecía. Esto generalmente se hacía antes de que, por ejemplo, alguien muriera. Entonces la herencia, o sea, todos sus bienes quedaban asentados en ese documento y quedaba sellado. Cuando esa persona fallecía, los familiares podían romper ese sello, ese lacrado, con ese sello, con esa marca, y ver cuál es la herencia que le tocaba a cada uno, lo que había estipulado tal persona. Bien, entonces a eso hace referencia Pablo, que nuestra salvación
ha sido lacrada y sellada con su espíritu. Bien, de eso está hablando. Entonces, ¿qué obtenemos por ese sellado? Por ese lacrado que está marcado. Dice, 1, seguridad en que en Él, en esa salvación. 2, autenticidad. Somos auténticamente adoptados hijos suyos. Somos auténticos hijos suyos. Entonces, somos propiedad de Dios. En tercer lugar. Y en cuarto lugar, autoridad. ¿Qué autoridad? Autoridad que viene de Él. Somos propiedad de Él con la autoridad de Él. Y la autoridad es justamente porque no hay mayor autoridad que la del Padre. En eso somos sellados. El Espíritu Santo es dado por Dios como juramento, ¿ve?, de la herencia futura del creyente en gloria. Esto está en 2 Corintios capítulo 1, versículo 21. Entonces, es decir, somos sellados, tenemos la marca del Espíritu Santo. Bien, hemos sido sellados para salvación, somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué son las arras? Porque habíamos dicho que es la arra, el Espíritu Santo mismo de la promesa, es la arra de nuestra herencia. Bueno, ¿qué es eso? Las arras de nuestra herencia. Es la garantía de que la herencia será guardada y asegurada para nosotros. Tenemos el Espíritu Santo nuestro, está asegurada nuestra herencia en los cielos. Eso es lo que está diciendo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Una vez que el Espíritu Santo mora en nosotros, no se va. Esa es la garantía de nuestra salvación, de nuestra herencia que está en los cielos preparada para nosotros desde antes de la fundación del mundo, desde antes que todo fuera creado. ¿Bien? Entonces, si llegamos a comprender toda esta parte que estamos hablando, podemos ver el obrar del Espíritu Santo en los hijos de Dios. No vamos a profundizar en todo, solamente vamos a ver algunos pasajes. Vamos a ver Zacarías en el Antiguo Testamento, que dice, Zacarías 12:10 dice, derramaré espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí. Cuando el Espíritu Santo gobierna a una persona, ahí van a mirar a mí, es lo que dice el Padre, dice el Señor. Derramaré espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí. Lo dice ya en el Antiguo Testamento, lo vamos a afirmar en el Nuevo. Dice Romanos 8:2, dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el Espíritu Santo prosigue. Lo que vemos acá es que prosigue la buena obra comenzada. Bien, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda en ese obrar. Es Dios. El Evangelio, que fue el medio del nuevo nacimiento, o nuestro renacimiento, continúa siendo el medio de crecimiento de nuestra vida. Seguimos nutriéndonos de la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, pero nos debemos de nutrirnos de la palabra de Dios. Así lo ha determinado Él. No podemos separar el Espíritu Santo por un lado, decir, bueno, tengo el Espíritu Santo y me guío por el Espíritu Santo. No. Porque justamente el Espíritu Santo mismo fue quien inspiró a todos los hombres que escribieron la Biblia. Entonces, si el Espíritu mismo no me guía a leer la palabra, estamos cerrando ahí. ¿Bien? No voy a detenerme porque si no me detengo, no continuamos. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22-23. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Vemos otra vez la parte de obediencia. Obediencia que a la verdad, a la palabra. Mediante que el Espíritu. Resumimos ahí. Y dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ve? ¿Por qué de simiente incorruptible? Porque es el Espíritu Santo quien mora en nuestro interior. Es incorruptible, no se corrompe. El Espíritu Santo es santo. No depende de nosotros, es Dios mismo en nuestro interior. Amén. Entonces, acá volvemos de vuelta, ¿ve? Porque ahí decía justamente la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. No podemos decir que el Espíritu Santo nos guía a nuevas revelaciones. Eso no es bíblico. No es bíblico. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, a su palabra, justamente, y a crecer en ella. Entonces, podemos entender lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada, su palabra, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación. Amén. Asimismo, el Espíritu Santo actúa directamente sobre el alma, nosotros, produciendo esas virtudes especiales del carácter del cristiano, conocida como los frutos del Espíritu. Eso está en Gálatas,
capítulo 5, versículos 22 y 23. O sea, la operación del Espíritu Santo es progresiva, siempre es progreso. Muchas veces nosotros nos vemos como estancados, como que estamos en un desierto, o como que Dios no me habla, pero si hemos renacido de Dios, hay un progreso, a pesar de que nosotros no lo veamos, hay un progreso. O sea, porque va del corazón hacia la superficie, del interior al exterior, de la raíz de nuestra vida o de la vida que tenemos, hacia las manifestaciones de la vida, el testimonio, ¿bien? De las acciones a las palabras, de las acciones a las palabras, no de las palabras a las acciones, de las acciones a las palabras, porque es desde el interior hacia el exterior que trabaja el Espíritu. Entonces, nada escapa a su influencia en la vida de los hijos de Dios. Esa es la pura realidad. En otras palabras, la perseverancia es el proceso de santificación del Espíritu Santo en la vida de aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Amén. Y acá finalizamos con estos puntos que podemos decir entonces que el Espíritu Santo es nuestra guía. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Después, Él es nuestra seguridad. Si miramos Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Luego podemos asentir o podemos decir que Él es nuestra ayuda, nuestra comunicación eficaz o justa delante de Dios. Esto lo vemos en Romanos 8, 26, 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, es nuestra ayuda. Dice, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El 27. Mas el que escuadriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo mismo intercede por nosotros. Él habla justamente lo justo y eficaz delante del Padre en lo que respecta a ayudarnos, a bendecirnos, a guiarnos, a saber cómo presentarnos delante de Dios, a que nuestra adoración, nuestra oración sea justamente lo que Dios necesita de nosotros. Muchas veces no nos podemos presentar al Señor delante de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos capacita para presentarnos de una forma aprobada delante de Dios en oración. Entonces, el Espíritu Santo hace posible la perseverancia de la voluntad de Dios, su palabra. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, según Gálatas 5:25. El Espíritu nos lleva a vivir la palabra de Dios. No al contrario, no nos separa de la palabra. Muchos se aferran a un pasaje, no lo tengo acá ahora, pero justamente que dice que bueno, que seguir al Espíritu Santo tiene más relevancia que leer la palabra. Y eso está muy errado, porque justamente el Espíritu Santo nos lleva a aferrarnos y a perseverar en su palabra, en la palabra que justamente Él ha revelado, Él ha iluminado a todos los hombres para poder escribir la Biblia, para poder escribir la palabra de Dios, la voluntad de Dios escrita. O sea, el Espíritu Santo nos lleva justamente a eso. De hecho, ahora estamos haciendo todo esto porque el Espíritu Santo está dando revelación, iluminación de parte de Él para poder comprender la palabra. Amén. Entonces, leemos 2 Timoteo y con esto nos despedimos. 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia, ¿qué cosa? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usemos bien la palabra de verdad, hagamos contexto, exégesis, miremos bien la palabra, analicemos todo un capítulo antes de tomarnos de un solo pasaje. No nos dejemos guiar solamente por lo que nos dicen o por lo que escuchamos, así el predicador sea muy popular. Nuestro aferrarnos y nuestro perseverar están en la palabra de Dios, no necesariamente en lo que dicen las personas, ni aún en lo que estoy diciendo yo. Todo lo que te acabo de decir, puedes corroborarlo con tu palabra. De hecho, los pasajes han estado presentes en todo el video para que se vea que lo que estamos hablando es puramente de la palabra de Dios y no otra cosa. Bien, así que debemos procurar con diligencia presentarnos aprobado delante de Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La palabra obrero, es decir, siervo, todos somos siervos de Dios, todos somos hijos de Dios.
No dejemos eso, no, porque yo no soy pastor, no soy maestro, yo no soy obrero, no soy anciano, no sé cómo le llamarán en diferentes congregaciones. Y esto no está hablando de un cargo, esto está hablando justamente de haber sido llamados y regenerados por Dios. Entonces todos debemos presentarnos ante Dios el día de mañana, delante de Él, aprobados delante de Dios. Entonces debemos procurar con diligencia, ¿qué cosa? Usar bien la palabra de verdad. Debemos procurar bien ser una palabra de Dios vivida. Cartas leídas por los hombres somos. Amén. Y en este punto, no lo tengo acá, pero voy a agregar este pedacito y con esto nos vamos, es que no mires, mi querido amigo, mi querido hermano, no mires a las personas. Esto ya lo he dicho otras veces, lo vuelvo a repetir. En nuestro caso hablamos mucho con adolescentes, con jovencitos, entonces tienden a mirar a los costados, el que juzga, el que le dice esto, el que no le deja hacer aquello. Pero esto es generalizado siempre en todo el pueblo de Dios. Cuando somos nutridos o unidos al pueblo de Dios, a la iglesia, hay roces entre nosotros como hermanos en la fe, y esos roces llevan a unirnos más, pero a la vez duele. Y en ese doler nos decimos cosas o hacemos cosas o esto o lo otro, incluso el no reconocer. Ahora, yo te digo y te animo desde mi lugar, en este punto. Dios nos ha llamado a perseverar, a perseverar por encima de las circunstancias, por encima de la situación. Entonces, por encima de las personas. Dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Entonces, puesto los ojos en Él, no en las personas. No espere que te gratifiquen o te digan qué lindo aquello o lo otro. Si lo hacen, gloria a Dios. Pero si no lo hace, también está bien. ¿Por qué? Porque nuestro favor, nuestra bendición proviene de Dios. De Él necesitamos que nos bendiga, que nos apruebe. Por eso dice, presentémonos delante de Él aprobado. De Él buscamos la aprobación, no de las personas, no del líder, del pastor, de fulano, de mengano, no. Porque las personas fallan. Las personas miden conforme a sus pensamientos, conforme a lo que ellos evalúan en el momento. Pero Dios está mirando el corazón, Dios está mirando nuestra vida en particular, principalmente en sus hijos, hablando de sus hijos. Entonces, mi querido hermano, si no puedes hacer tal o tal cosa dentro de la iglesia, o en aquello o en lo otro, mira a Dios y persevera en aquello que Él ha designado para ti. No te pelees con tu hermano o con quien sea por un lugar, porque no tenemos lugar. Dios no nos ha llamado a tener un lugar. Dios nos ha llamado a perseverar. No nos ha llamado a tener un título o un puesto tampoco. Dios nos ha llamado a ser hijos y a ser obedientes a Él, a permanecer en su palabra. A eso Dios nos ha llamado. De hecho, que yo estoy haciendo estos videos es porque nos ha sido puesto junto con mi esposa carga para hablarle a quienes nos debemos o a quienes nos han permitido los pastores tener cierto grado de ayudar y de servir a los adolescentes, grupo de pre y adolescentes, y nos debemos de darle palabra, debemos de ayudarles a perseverar en la palabra. Por eso son todos estos videos. Entonces, el punto de esto es que yo no estoy fijándome en un puesto o en un lugar. Dios no me ha llamado a eso. Dios nos está llamando a predicar su palabra. Dios nos está llamando a obedecerle, a ser hijos de Él. ¿Bien? En eso vamos a ser bendecidos. Si nosotros miramos tener un lugar dentro de la iglesia, hacer algo, o que sobresalir, o que al momento de hacer algo me reconozcan, estoy errando, voy a salir dolido de ahí. Y estoy errando porque lo único que estoy logrando con eso, lo que hace que me elogien o me digan algo bonito, es exacerbar mi ego, engrandecer, hacerme altivo. Lo que está sucediendo dentro de mí no es necesariamente gozo, es justamente estoy permitiendo que el pecado crezca en mí, porque el pecado justamente es el ego, es el orgullo. Así que sin más, porque me estoy yendo. Dios te bendiga mucho, ha sido un gozo y una gran alegría poder vernos una vez más por este lugar. Agradecidos totalmente, esperamos que todo esto haya traído luz a tu vida y te goces en el Señor, te goces en su palabra. Gloria a Dios por su palabra y por haber depositado su Espíritu en nosotros, por habernos hecho aceptos en el amado a través de Cristo, ser justificados por Él, porque Él murió en particular por cada uno de nosotros. Gloria a Dios por el Señor Jesús, que nos protege, nos ayuda, nos sustenta
día a día a través de su Espíritu Santo. Aférrate a Dios y procura con diligencia presentarte delante de Él como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien, que usa muy bien la palabra de verdad. La usa muy bien en su vida y también la comparte de ese mismo modo. Dios te bendiga mucho, te saludo y gloria a Dios, que Él te bendiga grandemente. Chao, chao.